Estamos de regreso gracias al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel. Y hablando de Indotel, vamos a hablar rápidamente de que el director Guido Gómez Mazara hizo unas afirmaciones en la semana donde decía de problemas técnicos que habían dificultado el tema de bloqueo de las señales en la cárcel. Ustedes recuerdan que todos aplaudimos ese proyecto del director cuando llegó, porque la realidad es que desde la cárcel operaban centros de fraudes, tanto de teléfonos, de hackeo de celulares. Eso empezó un plan piloto en La Vega, ha tenido algunas dificultades técnicas, sin embargo, yo admiro a Guido Gómez ¿Y qué Mazara, dijo Guido? que ha ¿Cuáles son las...? tenido problemas técnicos porque los residentes de zonas aledañas Ok. han encontrado también que los bloqueos afectan entonces sus señales y ahí hay un tema técnico. Me encantó que él diera información porque eso es parte de un buen ejercicio de un funcionario A público. Guido Gómez Mazara hay que felicitarlo. Totalmente. Y digo que hay que felicitarlo porque Guido, que es un abogado, ¿verdad que sí? Sí, claro, doctor. Señores, yo lo escucho Va a hablando, decir que no le corresponde el yo lo doctorado. escucho hablando Sí. de tecnología y cómo ese señor ha manejado eso y de verdad que yo lo felicito y sobre todo porque desde que llegó a Santiago el programa de las becas, Ay, las sí. 30.000 becas, en mi caso particular, he mandado a más de 200 jóvenes que entran al link, pero es fácil, porque no es un tema de partido, no es un tema de sexo, no es un tema de edad. Hay un link que usted entra a la página, usted se registra y automáticamente le asignan el cupo en una de las 30.000 becas. Tremendo programa que mucha gente lo criticaron porque el que le gusta hablar plume burro dice todo lo que le llega en mente, que Guido no está para dar becas. Claro Señores, que fue un sí. acuerdo con una institución Internacional. internacional para donarla vía Indotel y así seguir proyectando el crecimiento tecnológico y de emprendimiento en la República Dominicana. Así es. Y si Además que llegó, en el es área de las importantísimo. telecomunicaciones, Claro la que sí. inteligencia artificial Todavía es hay una cupo. realidad, señores. Todavía Todavía hay ahora, cupos. ahora el dominicano a veces uno no lo entiende. Porque si fueran 100 becas de una vez, tuviera todo el mundo... Que no dieron. Sí, Que sí. no, que Y ahora consígueme todavía. una beca. Mire, Pero como yo hay estoy, muchas y es tan fácil, ahora hay que buscar a las estoy en personas varios grupos de interesadas para que se jóvenes, no inscriban. solamente vinculados a la política, y varios han llenado la solicitud y tengo dos conocidos que ya fueron beneficiarios. Pero eso fue un Y comentario al el margen. Ministerio de la Sí, Juventud también tiene en su página web, su Instagram. Yo sé que en la página ya aperturaron otro programa de carreras STEM y carreras técnicas. Entren a la mira, pero página Muy del bien. eso de Ministerio de la la Juventud. cárcel está interesante, porque Sí. realmente hay cárceles que están dentro incluso de barrios. Por Es que, ejemplo, aquí en Rafael. exacto, es que Imagínate que pongan ese jammer, ese bloqueador él en estuvo Rafael. La explicando gente de eso. ahí no va a tener señal. Él estuvo explicando eso, que las cárceles en su momento quizás estuvieron en localidades más distanciadas de donde había un conglomerado habitacional. Sin embargo, hoy por hoy, con el crecimiento de las poblaciones, pues está afectando y eso ha dificultado continuar con ese plan. Sin embargo, como es un tema técnico, se está tratando de trabajar y lo que más celebro es el seguimiento a la información, porque todos nos quedamos con eso y cualquiera dirá, hoy por hoy, pues Guido nada más se habló y habló y no hizo nada. No, me gustó que le aclaró que es un tema técnico y que se sigue trabajando. Pero Se no nos vamos a se quedar acabó el ahí. chipeo, teteo y bolineo de la cárcel. Ok, pero O volvió el chipeo. eso nunca se va a acabar, se cambiarán las No, formas. porque hay gente que están fuera de las casas. A mí me llamó uno que me llamó para premiarme, de Maggie, de Sopita Maggie. Todavía, Dije ¿en que yo me serio? saqué. Y Tú yo lo le dije, aviso yo, pero que tú te porque quedaste en los eso- 90 y tú has hecho ese cuento 2 veces ya. Miren, ellos me están a cualquiera lo engañan, ellos me señor. están boicoteando el Una vez lo contenido llamaron, que le iban a hacer una donación y que pagara el envío. ¿Tú Sí, sabes? sí. Ay, Que Dios casi lo mío. deposita. Gente, Cada vez que tenemos lo un llamen. aumento en el techo de la deuda pública. El Congreso y el Senado, en la Cámara de Diputados, el Senado autorizaron alrededor de 10.600 millones más para emisión de deuda en el año. Yo la verdad es que no sé a dónde vamos a ¿Cuánto? llegar. 10.600 millones más. Robinson no habla en este momento. Y entonces vemos que se le da la autorización al presidente para, o bueno, a nivel congresual para aprobar préstamos para poder mejorar todo esto. Claro, tenemos un déficit, no me hable de eso. Pero entonces vemos en contraposición el incremento en el gasto publicitario del gobierno, presupuesto reformulado, añade 1.595 millones de pesos en gasto de publicidad. Patricia, tú sabes que tú dices Mire, que no te hable de eso. Yo debo aclarar, vamos. señores, que esos 10.000 millones que se aprobaron, eso, mucha gente, que aumentaron el gasto
a 1.352.000.000.000 de pesos más. No, fue una modificación al presupuesto. Eso fue lo que hablamos la otra vez. Una modificación de lo al que no se había presupuesto usado que y se va a pasar de una claro, institución es para lo otra. mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que le gusta a la gente hablar cosas sin saber. No, pero para eso estamos aquí, y para lógicamente, señores, informar. cuando hablamos de aumento de la deuda pública, yo quiero siempre hacer un análisis y recordarle a los que hablan, hay que recordarle lo que ha pasado en la historia. En el año 2004, quien gobernó fue el presidente Hipólito Mejía. ¿Ustedes recuerdan? ¿Cómo vamos a olvidar al presidente Hipólito Mejía? Después de un gobierno con muchas luces, se descubre el gran hoyo de Baninter, la gran crisis bancaria, que había venido de gobiernos pasados que habían sido irresponsables y no querían enfrentar esa crisis de los bancos. Y Hipólito, que había encontrado la deuda en 4.100 millones de dólares, sale del gobierno con una deuda de 9.400 millones de dólares, Patricia. Eso fue un incremento de un 120%. En ese mismo año 2004, entra al gobierno Leonel Fernández del PLD. Arreglar el desastre. O de la Fuerza del Pueblo. No existía la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo, Liberación Dominicana. Bueno, Leonel Fernández, que en ese entonces era PLDista. ¿Qué le pasa a este hombre? Ahí llega con una deuda de 9.400 millones. ¿Saben cuánto la dejó Leonel Fernández? En 22.322 millones de dólares, con un incremento de un 140% a como la encontró con Hipólito. O sea, en esos 8 años, Leonel Fernández incrementa la deuda pública del país en 140%. Sale Leonel Fernández del poder, entra Danilo Medina, su principal aférrimo enemigo. Digo, en ese momento eran aliados. Danilo creo que era del PLD, no se había formado la Fuerza del Pueblo. Entra Danilo Medina y deja la deuda en 44.000 millones de dólares. Eso significa un aumento de un 101%. O sea que con la historia de los pasados presidentes, y comienzo con Hipólito Mejía, todos han incrementado la deuda pública en más de un 100%. La única diferencia es que gobiernos pasados, algunos muy frequecitos, se llevaron tanto que hasta devolvieron 3.000 millones de una sola gente. Pero cálmate, otros porque todavía no sabemos cuánto van a devolver de tanto cuarto de lo que se llevaron, de educación, que ese endeudamiento del Intran, que se tuvo, del MIBE, ese endeudamiento que se tuvo, Patricia, ese endeudamiento quizá parte de ello está guardado, enterrado en una botija o en el patio de mucha gente. Pero el gobierno de Luis Abinader, de mi casa para que quepan todos esos millones. Tú me preguntarás, el gobierno de Luis Abinader y del PRM, que es el que está actualmente, que recibe la deuda en los 40.000 millones de dólares, la lleva a 73.000 millones de dólares con un incremento de un 70%. Ay, qué lindo. Con esto, sí, los números están ahí. O sea, se la aumentó, el que menos la ha aumentado. Tú dirías, bueno, lleva 5 años, sí. Pero el que menos la ha aumentado. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de aumentar en estos últimos 5 años? Que se ha notado, se ha sentido, porque tú estás hablando de un país que presenta ejemplarmente una estabilidad, una paz en inversiones extranjeras, un crecimiento económico envidiable, no solamente en la región, sino en todo el mundo. O sea, la República Dominicana está muy bien y debo reconocer que los gobiernos pasados contribuyeron a que ese crecimiento sea sostenido con el tiempo. O sea, que nosotros tenemos un país que se puede endeudar. ¿Qué hay que hacer ahora? Mejorar la calidad del gasto. Mejorar la calidad del gasto. Ay, pero por eso es, Patricia, que yo digo que una reforma integral que es necesaria, que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que este país necesita una reforma fiscal. Pero debe ser una reforma integral donde se disminuye el gasto y también se aumenten los ingresos. ¿Cómo se aumentan los ingresos? Cobrando. A la gente no le gusta pagar. ¿Tú sabes que a la gente no le gusta pagar? ¿Por qué tú me dices que sí yo sé? Que a la gente no le gusta pagar. Porque yo vivo de cobrar, ¿verdad? No, porque a la gente no le gusta pagar. Bueno, y algo importante también es que esas deudas que se tomaron en gobiernos pasados fueron en su gran mayoría con pagos diferidos a 10 y a 15 años. Entonces ahora quien le está tocando pagar toda esa deuda vieja es al presidente Luis Abinader. Ay, el pobre. Pues yo pienso que Luis... Entonces, Patricia, lo tenemos que santificar, pobre Luis. Y ya, la mala gestión, la mala administración, la falta de inversión. También es histórico, porque ustedes hablan de números, también es histórico la baja inversión que se ha tenido en los últimos 5 años en República Dominicana en todas las instituciones. ¿En qué? ¿Dónde más se ha invertido en este gobierno? ¿Dónde más inversiones se han hecho? Son 2.232 obras que se han inaugurado ya.
En Santiago, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo, Santiago es una provincia, la segunda provincia de mayor importancia del país. Siempre lo ha sido. La segunda de mayor importancia. Y en los gobiernos pasados nunca se le puso atención. Es verdad. Guzmán, que hizo el Guacalito. Y ya. Luis Abinader. No, Luis tuvo que Luis asfaltar la Abinader calle porque la se carreta de ha los mulos hecho dueño de Santiago, señores. Y ahora estaba por Navarrete este fin de semana y vi cómo van los avances para esa circunvalación de Navarrete, línea noroeste. Y de verdad que Pero yo ¿a estoy dónde él sorprendido. conectó la circunvalación Me que está fui haciendo? por dentro. En carreta. ¿Es qué? Porque es que a mí... No, tú tienes que tú ir, me Patricia. Yo te voy a excusas, traer los Robinson. videos. Tú tienes que ir y Tú ver me lo que está excusas. haciendo. A mí cuando Las me hablan inversiones. de que aquí se está haciendo monorriel y teleférico, pero por supuesto, porque cuando a ti te desarrollan una ciudad, cuando crece la población, cuando hay mayores inversiones, tú tienes que hacer lo que sigue. Pero para tú llegar a poder hacer un monorriel y un teleférico, tú no lo haces en el desierto, tú lo haces en una ciudad desarrollada. Pero claro, ¿y entonces cuál aquí es se el hicieron problema? elevados, aquí se hizo la circunvalación Pero ¿cuál es el norte. problema? Que no me vengan como que ustedes fueron a arar en el desierto. Pero en 20 años de un un gobierno elevado y una circunvalación. y No, asfaltados. en la cancha de Cibolito. No, pero es que yo no voy a hablar, es que ya yo, en mi nueva versión, después de mis vacaciones, mi nueva versión, a mi edad ya, yo no puedo hablar con gente que no entiende. No, pero que es una realidad. Lo que sí, Y Patricia, el santiaguero que nos está sintonizando sabe que es una realidad. El PLD no invirtió en Santiago. Pero yo Le tengo- devolvía, era una pirridez lo que devolvía Totalmente, del pero eso es lo presupuesto. mismo que cuando a mí me hablan del alcalde Ulises Rodríguez, que está haciendo un buen trabajo. Claro que el Ha alcalde hecho Ulises mucha Rodríguez obra. está haciendo un Y buen mira, trabajo. ahora Porque para él, anunció le está haciendo los bomberos. para él que poder tenía llegar años y paralizado. que necesita inversión de gobierno central, para él poder llegar a inaugurar sobre el techo y ir a juegos deportivos, tuvo que haberse hecho todo un trabajo de frecuencia de basura, de vertedero que no se queme, de orden, de limpieza, de parques, de murales, para que él pudiera llegar a bailar y a socializar en eventos. Así. Lo que sí es importante señalar, señores, que Patricia está enfocándose en el tema de las grandes inversiones, Ujú. de las megaestructuras que se hicieron en la capital. Y es verdad que se hicieron muchos metros. Y yo digo de forma de relajo, pero de en serio, que nosotros fuimos los que criticamos a Leonel Fernández Sí, con los con el metros. tema de Nueva York chiquito. Y es verdad, yo recuerdo que lo Claro. atacábamos y hoy quedó chiquito, porque el crecimiento de la capital ameritaba hacer más inversiones. Lo que pasa es que a veces uno no es objetivo. Y digo esto No, que ellos te porque están adentro y saben que no la es fácil. objetividad, Patricia, de lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader, que no es el gobierno que ha hecho esas grandes estructuras, pero sí ha hecho el teleférico De aquí. de la Carrizo, como el Ah, en la segunda monorriel, línea. ha hecho La varios. línea 2 del metro que se la está línea cayendo, 2 que del le quitan metro. el cemento con la mano. Pero le sale la varilla. puedo decir que sí hay un legado que se ha dejado tangiblemente, que es el legado de las grandes obras que se han diseminado en todo el territorio nacional. En el sur. Usted está hablando de la Y autovía eso del que sur. Danilo Yo lo era decía del la sur. semana pasada. Circunvalación de Baní, Desde el sur circunvalación de Asa. al este, al noroeste, al nordeste y La en la conectividad. línea, señor, en todas partes se han hecho obras, porque es un presidente que ha decidido invertir en el país completo. No, que un presidente que llegó y encontró Patricia, un país la gran hecho. obra del presidente Abinader es en el legado en materia anticorrupción. No, pero espérate, deja eso para, No, para el tema yo de la semana. yo no voy a entrar al tema que tú quieres que yo entre. Ah. Yo quiero dejar de hablar del legado del presidente Abinader. Ujú. Cómo ha dirigido el Estado, su pulcritud, su transparencia, su eficiencia, su honestidad. Sí, la del personalmente. Al punto, señores, que el gobierno de los Estados Unidos propuso que República Dominicana presente un candidato para dirigir la UNOC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra Droga y Delito. Señores, eso es mucho decir. Cuando el gran imperio americano delega en la República Dominicana para que dirija esa oficina en contra del narcotráfico y el delito, eso es mucho decir. Eso significa que la República Dominicana es un país de referencia en el combate de la corrupción, del delito y del narcotráfico. Me acaban de mandar una frase. ¿La puedo leer? ¿Cuál será la frase? No existe eso de en el fondo es buena persona. No estamos buscando petróleo. La bondad debe verse en la superficie. ¿Quién escribió esa frase? Ahí la veo, me la mandaron por WhatsApp. Mira a ver si fue...
Señores, fuera de relajo, el tema de la semana, nosotros tenemos que tratarlo aparte, fuera de este bloque. Antes de irnos al tema de la semana, que ocupará gran parte del final de este programa, tenemos que hablar del caso, el seguimiento de los jóvenes que mataron en la Se ha Barranquita. descubierto muchas cosas ahí, señores. Se dijo que fue un intercambio de disparos, luego que no. No, La ministra Faride ahí Raful se ha tuvo que profundizado. hablar. Hablaron mal de la policía. Pero tú me vas a Querían dejar poner en satanizar la contexto. policía. No, lo que pasa es que se han descubierto cosas que aquí la gente le gusta hablar sin investigar. De hecho, se entregó una persona. Tomás, tú puedes ponerlo en contexto de manera general para después que Robinson pueda explicar lo que se ha descubierto. Bueno, la investigación está en curso y lo más importante es que se tomaron las medidas preventivas del lugar. Ocurrió un hecho específicamente en el sector de la Barranquita, de Santiago, donde resultaron fallecidos 5 jóvenes en un intercambio de disparos con la policía. El caso escaló a nivel nacional, principalmente por uno de los jóvenes que era el propietario de una barbería en ese sector. El joven se llamaba Vladimir Valerio. Y la comunidad, los familiares alzaron la voz aclamando que era un joven serio, que no estaba vinculado a esa red delictiva, y el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional tomaron las acciones del lugar, se suspendieron a esos agentes y se puso la investigación en manos del Ministerio Público. Pues le toca ahora ya al Ministerio Público determinar realmente qué fue lo que sucedió y se van a tomar las sanciones del lugar en el caso de que esos agentes hayan cometido una infracción. Antes de que Robinson hable, porque es importante también que Robinson diga todas las cosas que han salido detrás de ese hecho, que deja muy claro que requiere una investigación profunda y no se puede hablar a la ligera. Antes de todo eso, lo único que yo tengo para cuestionar a las autoridades, tanto de arriba para abajo, a la ministra Faride Raful como al vocero Diego Pesqueira, es que en un principio el vocero Diego habló de un intercambio de disparos como muy rápido, luego se vio que no era un intercambio de disparos y que era algo más complejo. Lo otro es, y le llamo la atención con todo el respeto porque no lo conocía de antes y estando en los medios ha sido una persona muy asequible, lo he entrevistado de manera telefónica, se le ha llamado en cualquiera de los medios que he participado y está disponible, mi respeto y admiración, sin embargo, eso no me gustó, lo rápido que habló con información no acabada. Ahora, a partir de ahí, y el tema de la investigación, me llama también un poquito la atención el tema de que se quiere cuidar nombres cuando se involucran los cuerpos castrenses, los policías involucrados y demás. Sin embargo, cuando se trata a la población en general, a cualquiera que le hacen una redada, a cualquiera que lo agarran, esos nombres, esa imagen, salen circulando demasiado rápido y no se cuida la investigación. La ministra dijo que había que cuidar el proceso de investigación para no entorpecerlo. Entonces, ¿por qué cuando se investiga gente involucrada de esa institución se mantienen esos protocolos y no así cuando tú expones a un civil que quizás estuvo en el lugar equivocado en un momento equivocado? Eso a mí no me gustó. Mira, tú mencionaste a Faride, Patricia, y yo que tuve la oportunidad de compartir con Faride Raful, que éramos canchanchanes, ya no, ya Faride es feminista, ya Es Faride, que no puede, oiga, mi interior y policía. Pero yo la felicito, ¿sabes por qué? Porque ella no me coge ella no me lo coge, ¿por qué? Porque estoy ocupada. Yo la felicito en el sentido Claro. de que cuando Faride llegó por ser mujer, aquí había un plan mediático, era para acabar con ella y destruirla. Y la mujer salió con plomo, como dicen, con plomo en los ruedos del pantalón, qué sé yo. Faride salió muy buena y ha hecho un trabajo que ha cambiado la percepción que se tenía al principio. Y eso que pasó en la Barranquita, yo tengo algunas informaciones, pero como no voy a caer en lo mismo que ha caído mucha gente, incluso yo he visto opinadores hablando simplemente para desacreditar la policía y el accionar de la policía. Y yo sí puedo decirles, señores, que muchas de las informaciones que se dieron al principio, hoy es mentira. Hoy no es así. No fue un caso fortuito de un intercambio de disparos. Ahí había una profunda investigación de seguimiento y cuando apuntaron a fulano, era porque fulano, sabían quién era fulano. Y ese fulano que la policía le disparó fue que arremetió, porque no fue de verdad que habían armas largas y armas cortas. Y yo vi un documental, o mejor dicho, no un documental, yo vi una persona que lo estaban atribuyendo a ser el jefe de la mafia, del cartel, qué sé yo. Y él habló en televisión y dijo que él fue a entregarse a la fiscalía
porque él no quería poner su vida en peligro, que él sí una vez fue un tipo caco caliente, como yo le digo, pero que en este momento está quitado. Y él dio detalles ¿Qué dijo que está quitado? muy puntuales, dio detalles de las 5 personas que fallecieron, incluyendo el peluquero. Y las armas que habían. Incluyendo el peluquero, las armas que habían, Sí. lo que lo querían involucrar a él, que le llevaban una M16, que le llevaban, o sea, habló muchas cosas. Y en verdad la policía debería de cuidarlo ahora porque él ha dado detalles. Él teme por su Y vida. lo que yo digo es que a veces la gente coge un micrófono y dice lo que le llega en la mente. Por eso yo digo lo que yo sé, estoy seguro que pasó. Hay cosas mucho más profundas que lo que la gente ha dicho, porque han querido satanizar a la policía. Y es verdad que no tienen el derecho divino de asesinar a una gente o acribillarlo. Pero si usted va a un sitio a detener a una persona y encuentra que de allá para acá le devuelven con un M16 o con un fusil, hay que responderle porque no son santos. Por eso mi No son crítica, santos. mi crítica inicial al vocero de la policía, porque habló muy rápido. Pero así de rápido vamos nosotros y el tiempo. Vamos a una pausa comercial porque regresamos con nuestro tema estelar de la semana.